Le damos la bienvenida a este sofá de consejo de redacción a José Manuel Restrepo, exministro y rector de la Universidad EIA. Rector, bienvenido a Consejo de Redacción. Gusto tenerlo por acá. Adelante. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Escuela de Ingeniería de Antioquia, felicitaciones además porque recibimos buenas noticias claro. de esa universidad que nos llena de orgullo. Siempre Se muy ubica en el grato primer construir lugar, ¿no? con excelencia académica. Muy bien. Qué bueno eso. Bueno, rector, lo hemos invitado para hablar, digamos, de varios temitas de forma ágil al servicio de nuestros televidentes que puedan tener también como una opinión frente a lo que está pasando en nuestro país. Especialmente terminó este primer periodo legislativo en el territorio nacional. Algunas reformas quedaron ahí en el tintero, otras lograron pasar, otras definitivamente se hundieron. Pero ¿qué viene para Colombia en términos de reformas? Pero antes de hablar de ese tema, yo no podría desaprovechar la presencia de José Manuel aquí con nosotros para preguntarle sobre las declaraciones de Oti Patiño en las últimas horas, el comisionado de paz, frente a la muerte de este integrante de las disidencias. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué mensaje le deja esto a los colombianos? Yo creo que no es un buen mensaje, es un mal sabor. Y es un mal sabor porque quienes están al margen de la ley, están al margen de la ley. Y nosotros no podemos en este momento excusarnos ni de alguna manera cuasi celebrar el hecho de que pues, estas personas que están estando al margen de la ley, pues de alguna manera se vuelvan ahora como referentes para el resto de la sociedad. Frente al tema de estas reformas, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Cómo quedó el piso para lo que viene en el segundo periodo legislativo? Yo creo que esta legislatura es una legislatura agridulce, en donde el gobierno tiene unas victorias. Una de ellas, la reforma pensional, pero tiene unas derrotas muy fuertes, la reforma a la salud y la reforma a la educación. Y la reforma pensional puede convertirse en una reforma que genere una victoria casi que pírrica, porque claramente tiene muchos signos de inconstitucionalidad. Luego la Corte habrá de pronunciarse sobre esa reforma y ya sabremos un poco cuál es el camino de lo que viene a continuación. Eso significa que arrancaremos un segundo o una siguiente legislatura en donde pues vamos a ver cuáles otras reformas se presentan. No va a ser fácil, porque cada vez que el gobierno se acerca a su último año de gobierno, pues las posibilidades de aprobación de reformas son cada vez más limitadas. Otra de las reformas, rector, que como usted bien lo menciona, pues no pasó fue la de educación. Sin embargo, la ministra Aurora Vergara insiste en que para el segundo periodo legislativo van a estar muy al tanto presentando nuevamente ese proyecto, que era el único que tenía, digamos, un consenso entre la oposición y entre diversos sectores de gobierno. ¿Cree usted que esa reforma sí es necesaria? Aquí tuvimos a la líder de educación de ProAntioquia que nos decía que no era necesaria. ¿Qué opinión le merece este tema? A mí me parece que es loable que exista una reforma a la educación que ponga como principio de actuación la educación como un derecho fundamental. Lo que pasa es que tiene que ser una reforma, sobre todo estatutaria, que contribuya al futuro de la educación, no al pasado de ella. ¿Eso qué significa? Que empiece a hablar del tema de internacionalización, que empiece a hablar del tema de tecnologías, de la cuarta revolución industrial, que tenga en consideración la calidad, la pertinencia de la formación. Y lo que vimos es que la reforma pues poco o nada hablaba de esto. Por el contrario, se metía en temas que en realidad significaba retroceder. Por ejemplo, de alguna manera debilitar la evaluación docente cuando nuestros niños están necesitando maestros que sean evaluados conforme a su desempeño allí en el aula de clase. ¿Para qué? Para mejorar la educación. O si no, seguiremos estando allí en los últimos lugares en las pruebas PISA. Me parece que hay que hacer un esfuerzo mayor en muchos de esos temas del futuro de la educación y no necesariamente solamente en eso que representa el pasado. Le voy a poner otro ejemplo. Esa reforma a la educación poco o nada abordaba el tema de la educación terciaria. La educación terciaria es esa otra parte de la educación que desarrolla competencias y habilidades para que los profesionales se desempeñen mejor en el mundo productivo. Eso no gustaba y eso no gustó cuando se introdujo en aquel consenso. Me parece que eso es un retroceso, porque eso significa estar pensando, repito, en el pasado y no en el futuro de la educación. Rector, usted que tiene tanto conocimiento precisamente en este asunto de la educación, ¿por qué cree que este paro que adelantó FECODE estaba siendo tan específico en esa evaluación de los maestros y era casi el punto central de esas quejas? ¿Cuál es el problema? Porque yo creo que siempre ha sido un factor de discusión con FECODE respecto al tema de evaluación. No es que los maestros no son evaluados, claro que son evaluados, pero es que la evaluación no es simplemente por el prurito de hacer evaluación. La evaluación es un proceso de 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 evaluación. La evalu
La evaluación es para obtener un resultado a partir de la evaluación. Y siempre ha habido el temor de que la evaluación se utilice para tomar decisiones. Entonces, los maestros son evaluados, les va bien, a algunos les va mal, no pasa nada, les vuelve a ir mal, no pasa nada, les va a ir mal y no pasa nada. Y mientras tanto, los que pierden son los niños allí en el aula de clase. Ellos son los que están recibiendo una mala educación. A mí me parece que hay que avanzar a un sistema de evaluación docente que, claro, reconozca los contextos y las dificultades del proceso formativo y las dificultades que tienen muchos niños en el aula de clase, pero también en donde el maestro tenga una evaluación basada en sus resultados, en el desempeño de esos niños, en las pruebas, porque si no, seguiremos con niños que supuestamente aprenden de matemáticas, supuestamente aprenden de competencias orales y escritas, pero no son capaces de entender un texto que están leyendo. Sí. Rector, yo le cambio de foco. Usted es exministro, conoce el tema de gobierno. Básicamente, ¿cuál es su lectura frente al gobierno nacional en relación apretón en el cinturón de gastos, 20 billones de pesos, a todas las carteras, es decir, a todos los ministerios? Lo segundo, ya se habla de una remesón en el gobierno nacional, en los ministerios. Hace poco ya habíamos visto también cómo se dio ese cambio de ministros. ¿Cuál es su lectura frente al gobierno nacional? ¿Hacia dónde va? A ver, el gobierno está enfrentando unos desafíos gigantescos para este año y el próximo. Primer desafío, Sebastián, ¿cómo crecer más? Y para crecer más va a tener que hacer algo para atender al sector privado. Es que sin sector privado no se crece. Segundo, un desafío fiscal. Es como si en su casa sus ingresos crecen al 4% y sus gastos crecen al 22%. ¿Qué le dice su señora? Hombre, hay que endeudarse o hay que apretarse el cinturón. Se apretó el cinturón y aumentó el cupo de endeudamiento. ¿Se necesitaba en ambos frentes? Sí, sin duda alguna. Pero ¿eso qué significa? Que hay que apretarse aún más en el gasto, porque estamos teniendo un nivel de gasto primario casi en proporción al PIB del que teníamos en un año de pandemia. Y que yo sepa, no estamos en un año de pandemia. Entonces va a haber un desafío gigantesco en materia fiscal. El otro desafío va a ser social, porque cuando uno no crece y cuando uno tiene que hacer apretón de gasto y de inversión pública, se va a afectar pues, los indicadores de pobreza, los indicadores de equidad. Ese será otro desafío. Y el cuarto desafío es el desafío de seguridad. Las cifras de extorsión, de secuestro, de violencia en general están aumentando. Los está sintiendo la población, sobre todo en zonas rurales, pero también en zonas urbanas. Entonces va a haber por lo menos 4 desafíos que el gobierno tiene que enfrentar. Yo lo que creo es que van a ser años desafiantes, donde hay que actuar rápidamente para crecer, para mejorar las finanzas públicas, para mejorar en materia de seguridad. ¿Pero es un tema de ejecución o cuál es la respuesta? ¿Por qué se piensa en mover nuevamente ministros? ¿No están dando la talla o por lo menos las reformas que pretende sacar el gobierno no están saliendo como el gobierno pretende y por eso cambia los ministros? Puede haber un problema de ejecución, puede haber un problema también de mensajes políticos y puede haber un problema de que se utiliza el cambio de los ministros como un instrumento para cambiar de agenda. Pero en realidad a un país, a un gobierno sí que le hace falta darle continuidad a la gestión de los actores de gobierno. Yo no estoy diciendo que necesariamente no se puedan cambiar ministros. Me parece que la cambiadera de ministros no es positiva para un país. Y no es positivo porque pues, lo mismo pasaría en una empresa cualquiera. Si cada 6 meses o menos cambian al gerente de la compañía, imagínense cómo le va a la compañía. A mí me parece que lo que hace falta es capacidad de gestión desde la torre de control para tratar de mejorar la capacidad de ejecución del mismo. Y sí, si hay alguna dificultad en uno o en otro, pues apretar clavijas, pero la cambiadera recurrente de actores de gobierno pues genera de ahí para abajo también cambios, problemas en curvas de aprendizaje que no se dan, demoras en capacidad de ejecución y dificultades también en ese proceso de ejecución. Usted mencionaba, rector, hace un momento que es importante que el gobierno se siente con el sector privado, con los empresarios, pero ayer veíamos ese anuncio del ministro de Hacienda sobre el incremento en el precio del diésel para los consumidores a gran escala. ¿Esto en este momento es conveniente? ¿Esto va a impactar finalmente el bolsillo de los colombianos? Porque a simple vista no nos están tocando al bolsillo de pronto a los que van a tanquear normalmente una gasolinera en cualquier día de la semana, pero sí a las grandes empresas. ¿Qué mensaje da este tema? Yo lo que he dicho es que se necesita ir gradualmente cerrando el diferencial entre el precio nacional y el precio internacional en combustibles. Se fue tomando la decisión en gasolina, ahora viene el tema del ACPM. En el caso de la CPM se está tomando, entiendo yo, por partes. Una parte para esos grandes consumidores de más de 20.000 galones de diésel al mes.
Eso representa algo así como entre el 5 y el 10% del costo que se generará en materia de déficit de ese diferencial de precios hacia el futuro, algo así como unos máximos 600.000 millones de pesos. Todavía faltarían 5.4 billones, para lo cual hay que tomar decisiones respecto del resto de los ciudadanos y particularmente eso puede afectar a los transportadores y al fenómeno inflacionario. Creo que hay que ir gradualmente también tomando esa decisión para ir cerrando ese diferencial de precios. El país pues le va a permitir eso generar unos recursos adicionales para poder realizar gasto de inversión pública. Pero digamos que este es un primer paso que vamos a ver cómo funciona. Puede generar problemas de arbitraje, porque entonces pueden aprovechar el diferencial que va a ser casi de 5.500 pesos, que no es un tema menor. No obstante lo cual, por lo menos es un primer paso. Me parece que hay que ir avanzando también en el resto de los que consumen el ACPM. José Manuel, dos preguntas rápidas para finalizar esta conversación importante. Lo primero tiene que ver cuál es su lectura, digamos, en relación a la imagen del presidente. Algunos dicen que son muchas las críticas, que no lo dejan trabajar y demás. ¿Cree usted que hay algo bueno en medio de lo que está pasando en Colombia que se pueda resaltar? Y lo segundo, usted mencionaba, la laboral es la mejor reforma antipensional posible. ¿A qué se refería usted con esa frase? Pero primero, me parece que el gobierno ha hecho también tareas positivas. Ha hecho tareas positivas en poner la discusión, por ejemplo, sobre el tema de la equidad en el país. Me parece que ha puesto de presente una serie de necesidades sociales. Ha tenido la valentía y el coraje de presentar una serie de reformas que el país necesita, porque todas, independientemente de las discusiones que uno pueda tener al interior de ellas, se necesitan. La reforma pensional, la reforma de la salud, la reforma de educación, la reforma en general de, pues, laboral, entre otras reformas. Entonces yo creo que ha puesto de presente los temas y eso me parece que es positivo. Particularmente en el caso de la reforma laboral, yo creo que es una reforma equivocada, porque una buena reforma laboral debería tener 4 propósitos: generar más empleo, formalizar en la economía, también dignificar al trabajador y aumentar la productividad. Y esta reforma laboral particularmente destruye empleo, lo dice el Banco de la República, más de 700.000 empleos, genera más informalidad porque hace más costoso la contratación, más inflexible la contratación y más inflexible la desvinculación. Y la mayoría de los empresarios son micro y pequeños empresarios. ¿Qué harán ellos? Pues se informalizarán, porque es la única manera para soportar esos aumentos de costos. No aumenta la productividad, porque privilegia un contrato a término indefinido. Y el mundo de hoy es flexible, no es inflexible. Hoy los jóvenes no están buscando ser toda la vida esa compañía y tatuarse la compañía para toda su vida, ¿no? Lo que necesitan es movilidad. A los 4 años ya se quieren ir. Totalmente. Entonces, como dice el Premio Nobel de Economía Jean Tirole, hay que proteger al trabajador y no al empleo. El contrato a término indefinido protege el empleo, pero no protege al trabajador. Al trabajador hay que protegerlo con capacitación, con formación, dándole incluso de pronto un seguro al desempleo para que fácilmente se pueda mover. Entonces no aumenta la productividad y dignifica a algunos trabajadores, pero no a la mayoría. Poco menos de 1 millón de trabajadores se pueden dignificar con esta reforma laboral para 20 millones de fuerza de trabajo. Entonces, no obtiene los resultados que debería obtener. Y peor aún, como informaliza, pues es curioso, sacamos una reforma pensional y ahora vamos a sacar la antirreforma pensional, porque es que la mejor forma de pensionar gente es que sea formal. Y aquí estamos informalizando. Entonces, ¿para qué sacamos la reforma pensional si vamos a sacar después esta reforma laboral que informaliza? Bueno, pues José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, ahorita actual rector también de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, gracias por venir a acompañarnos en Consejo de Redacción, ampliar un poco estos temas que tienen tanto de largo como de ancho, pero pues el tiempo en televisión es corto. Ojalá en la próxima legislatura también podamos contar con su opinión para ver qué sigue pasando con todas estas reformas. Claro que sí, Catalina, muchas gracias.